Hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7 del 5 de noviembre, día de una marcha que se ha finalmente organizado con bastante publicidad. Ya me dirán ustedes qué les parece eso que está sucediendo en torno a esta movilización ciudadana que se va a dar en la tarde y que vamos a ver, por supuesto, la próxima semana cómo resulta. Otros temas también, bueno, ya finalmente tenemos la fecha del viaje de la OEA, esta misión que va a llegar a nuestro país entre el 21 y el 22. Se estarán reuniendo con varias partes que además están solicitando atención, ¿no? Congreso de la República y algunas bancadas que no se sienten representadas, y también algunas cuestiones que se están trabajando, como por ejemplo la posibilidad de que se vea en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo de traición a la patria por parte de Pedro Castillo, después de que dijo que posiblemente, aunque después se corrigió en la entrevista con Rincón, verían la salida de Bolivia al mar por parte de nuestro país. Esto es, digamos, que lo primero que podríamos trabajar antes de ver otros temas. Carlos, Enrique, no se ha presentado, ¿no? Enrique Chávez y Carlos Paredes esta mañana en 3x7. Mira, yo creo que se juntan varios acontecimientos este fin de semana. Primero, esta gran marcha que se ha movido bajo el logo o el eslogan de Reacciona Perú. Obviamente es un acontecimiento que va a poner a prueba a la oposición en general y a los ciudadanos que obviamente rechazan sobre todo la ineptitud de este gobierno, que en 15 meses no ha hecho para nada gestión pública. Hoy el diario Comercio titula en primera plana que el nivel de ejecución presupuestal promedio es 51% en el último trimestre del año. Ya estamos terminando el año y la mitad de la plata no se ha gastado. Eso quiere decir que tenemos los recursos, pero no sabemos cómo gastarlos, y lo que estamos gastando, como queda en evidencia por muchas denuncias, se hace de manera poco transparente, cuando no corrupta, ¿no? Eso por un lado. Y creo que el reto de los organizadores de la marcha es que esto genere, que prenda la chispa, porque es un recurso que ya se ha usado desde el día 1 de este gobierno y como que ha quedado devaluada, pero que esto prenda la chispa para lograr lo que ellos quieren, y gran parte de los peruanos queremos, entre los cuales me incluyo, que Castillo y Dina Boluarte puedan renunciar, cosa que está descartado, o que se convenza por esta movilización popular a un grupo suficiente de congresistas, sobre todo de los niños, las niñas y tal, para que o suspendan al presidente, que necesitan menos votos, alrededor de 66, o logren finalmente este número inalcanzable de 87 para vacarlo en la figura que ya conocemos. No sé pero si sería muy va a jalado lograr de los pelos en el caso de traición a la patria. La idea, claro, es así como se estaba viendo que con el artículo 114 se necesitaban menos votos y ya no tener que llegar a los 87. Lo mismo con traición a la patria, ¿no? Después de pasar por la comisión permanente se necesitarían alrededor de 51 votos, ¿no? Y entonces eso acerca un poco más a la gente que ya, por ejemplo, ha firmado esta tercera moción de vacancia que está dando vueltas. Entonces, al final, ¿cuántos problemas podría traer eso, no? Una solución a esta crisis política de terminar con el gobierno de Pedro Castillo por traición a la patria, cuando al final esta afirmación que dio pues es discutible también, porque no la dijo, digamos que de manera cerrada, ¿no? Después se corrigió y al final podría apelar a esto y tal vez ser contraproducente, y ya no hablando de la visita de la OEA, ¿no? Solamente si nos enfocamos en traición a la patria, que se va a ver esta semana. ¿Tú qué crees, Enrique? Yo creo que el Congreso tiene varios caminos, varias opciones. Esa es la realidad, y como Carlos describe, tienes también una diversidad de votos con los cuales o podrías suspender o podrías vacar. Esa es la realidad, y esas son las herramientas que te da la Constitución, más allá, por supuesto, del debate constitucional y demás. No sé si efectivamente el tema de traición a la patria sea la más viable dentro de ese menú donde tienes claramente conectada la ineptitud y la corrupción en un solo paquete.
y volviendo al tema de la marcha, y yo creo que el desafío está ese, ¿no? En saltar finalmente del gran argumento del gobierno, que es esto es el golpismo, ¿no? Esto es el fraudismo. Lo primero que hicieron, nunca aceptaron la victoria de Castillo. Eso no tiene nada que ver con lo que ha hecho un presidente en ejercicio. Y es lo que nos tiene como nos tiene, ¿no? Entonces, claro, allí ves lo que ves en migraciones, lo que ves ahora en la DINI, lo que hemos ya comentado largamente de varios ministerios, es una descomposición del aparato público. Y entonces de ahí te dicen, eso también pasó en el gobierno de Alan García. Sí, pues, pero es primera vez que tienes a un presidente en ejercicio investigado y donde el Poder Judicial, además, el 16 va a decidir la sala de la Corte Suprema si es que efectivamente el presidente puede seguir siendo investigado. A mí me late que va a decidir que sí, porque el Poder Judicial, además, y la Suprema están en pie de guerra con respecto a lo que el gobierno ha argumentado para traer la misión de la OEA, que esto es una suerte de gran conspiración del resto de poderes del Estado, ¿no? Para precisamente llevar a cabo esta estrategia golpista, fraudista. Así que yo creo que finalmente, por ese lado, los poderes del Estado están haciendo respetar la independencia, ¿no? de cada uno de estos ámbitos. Y para responder otra vez a tu pregunta, creo que el Congreso tiene varias opciones, ¿no? Varias opciones. Yo creo que la de traición a la patria, personalmente, creo que no es la más adecuada, ¿no? Y una cosa más también que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Se ha hablado del 25% fuerte que todavía apoya a Pedro Castillo. En las encuestas no necesariamente él baja mucho más allá de eso, ¿no? Su popularidad se mantiene. Y yo estoy ahora en Arequipa y las pocas preguntas que he hecho, pero también lo he estado conversando con los colegas de acá, la opinión pública tiene que ver un poco con lo que el discurso, con lo que él está diciendo y con lo que su gabinete, Aníbal Torres y demás, repiten constantemente, ¿no? No lo dejan trabajar, déjenlo trabajar, y es un poco que ya se ha tenido el poder durante muchos años en manos de quienes están ahora desde la oposición. Es una voz importante y de agotamiento también en esa rivalidad que existe. La incapacidad, digamos que no está en discusión, pero todo lo ocurrido anteriormente de alguna manera avala que se le deje trabajar. Eso es lo que he estado escuchando. ¿Qué opinan ustedes, sobre todo con la llegada de la OEA, que va a tener el discurso de Pedro Castillo que estoy diciendo yo, que se siente mucho en regiones, y al otro lado una oposición bastante terca a veces, ¿no? Esa narrativa de no me dejan trabajar o del golpismo, ¿no? Con este complot, ¿no? Entre fiscalía, oposición del Congreso y también la prensa, obviamente, creo que se cae por sí sola, ¿no? ¿Cómo que no le dejan trabajar si 4 veces no puede comprar uria? Imagínate. Y por ineptitud y por corrupción, nada menos. ¿Cómo que no le dejan trabajar si en 15 meses ha puesto 4 presidentes ejecutivos de salud? El último despedido hace pocas horas por el abucheo del presidente en el Hospital Rebagliati. ¿Cómo que no le dejas trabajar si no puedes gastar el 50% de tu presupuesto? Si tienes más de 76 ministros, la mayoría de ellos sin perfil para hacerlo y más bien con prontuario en vez de tener un currículum, ¿cómo que no lo dejas trabajar si, por ejemplo, has tenido 7 ministros del Interior, 5 comandantes generales de la policía y no podemos hacer nada contra un problema gravísimo de la ciudadanía, que es la inseguridad ciudadana? ¿Cómo que no lo dejas trabajar si nadie está resolviendo los temas fundamentales? Petroperú es otro caso de pésima gestión, donde vender el puesto de una empresa tan importante nos está costando a los peruanos una inyección de 4.000 millones de soles, o sea, 1.000 millones de dólares, un crédito de 500 millones de dólares y la baja del nivel de crédito de la empresa, y por lo tanto no podemos asegurar ni siquiera el combustible. Se le está dejando trabajar. El Congreso, para mi gusto, ha sido más bien muy débil. Tuvo que haber censurado a 20 ministros, ya ha censurado a 3 o 4, ¿no? Bueno, me pero parece que no puede trabajar, que es distinto. Lo otro que te quería decir y que me gustaría que Enrique también lo comente es el tema de que al final, si bien él nombra ministros que son muy cuestionados, él mismo los
desnombra, ¿no? Los despide, los renuncia y al final ni siquiera muchos de ellos han tenido más de ni una semana en el cargo. Ahora ha sucedido con el viaje también, ¿no? Pide para ir a PEC, a Tailandia, y sin embargo él mismo despide, ¿no? Decide no ir también. Se desdice, se deshace y al final eso iba un poco en la misma forma de mi pregunta anterior. No es victimizarse frente a los organismos como la OEA o frente a la mirada de las personas que escuchan las noticias desde las regiones. Es una técnica que se está utilizando para mantener este núcleo duro de 25% y esta mirada de que está siendo víctima de la oposición. Evidentemente es una estrategia de victimización y evidentemente le puede funcionar. En realidad retiene algo de popularidad sobre porcentajes de personas o de poblaciones que votaron mayoritariamente por él. Estamos hablando de Arequipa, por supuesto, es un escenario importante y estamos hablando sobre todo del sur alto andino y tiene de alguna manera ese núcleo que antes era de casi 100% a la hora de la votación y ahora es mucho más reducido. Evidentemente un país pues con las características que tiene el Perú va a calar en algo ese discurso, pero ninguna misión de la OEA que tenga dos dedos de frente no va a dejar de poder ver este manejo de la cosa pública tan desconcertante que incluso tiene a los gobiernos de izquierda del continente mirando hacia el lado, ¿no? Porque esto no, ya no tiene que ver con este discurso, como señalas, de no me dejan trabajar, cuando efectivamente lo que has hecho es otra vez juntar un grado de ineptitud muy grande con ignorancia y lamentablemente con condiciones de corrupción que están cada vez más claras y nada, o sea, veíamos, por ejemplo, el tema de la DINI con 24 millones de soles de estos reservados. Eso, recuerden ustedes en el gobierno de Toledo cómo caían los jefes del Consejo Nacional de Inteligencia en ese momento, uno tras otro, y acá lo que tienes es que sencillamente incrementas en varios millones de soles los gastos reservados. Ojo, se está hablando, por supuesto, el colaborador ha hablado del caso Cerrón. Nosotros en Caretas publicamos que Eduardo Pachas constantemente a la DINI, porque todos se preguntaban cómo pagan a los abogados del presidente. Bueno, de repente hay una preguntita como para que la Comisión de Inteligencia se ponga un poquito más las pilas y sea un poco más acuciosa, ¿no? Ese es un caso más. Entonces, vemos que es el destape va, digamos, o la fuga va por todos lados. Entonces, bueno, el que quiere creer que esto es, pues, una pobre víctima del presidente, bueno, nada, es una estrategia política, ¿no? La Comisión de Inteligencia, y ya que hemos tocado el tema de la DINI, apenas se ha conocido este tema de los agentes y que podría ser Vladimir Cerrón y también Richard Rojas el que están recibiendo dinero, ha sido el mismo almirante Cueto que ha salido a decir que eso no puede ser porque no existe un tal montaña, porque no existe ni siquiera un pago de 40.000 soles y al final ha sorprendido, ¿no? Porque después de la insistencia que han tenido desde el Congreso de la República, con la voz de Renovación Popular, con la voz de la derecha que representa a Cueto, de pronto que Cueto salga poniendo el parche diciendo no es así, y yo creo que, no sé, a mí me ha parecido sorprendente. ¿A qué responde, Carlos? Mira, en la DINI no solo hay un cerrón de billetes que se están sacando de los reservados con fines inconsables. Yo creo que el almirante Cueto va a tener que dar una muestra tangible de que no tiene conflictos de intereses como presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, porque sé de muy buena fuente que un gran compañero, amigo suyo, camarada de la Marina, un contraalmirante en retiro, es el brazo derecho de Fernández Latorre, mayor de la policía, sin preparación e inteligencia, solo por ser chotano, se ha convertido en el director nacional de inteligencia, que es un organismo muy importante para el país, ¿no? Además, para proveer de información estratégica de los grandes peligros para el Estado al presidente de la República. Mira, el hecho de que Pachas, el abogado del presidente,
vaya constantemente a la DINI, eso en cualquier democracia sería un escándalo, porque sería un indicio muy razonable de que la DINI se está convirtiendo en la policía política del régimen. ¿Qué tiene que hacer el abogado del presidente yendo a esa oficina? Es más, el hecho de que el señor Chibolín nombre públicamente al jefe de la DINI en un operativo realmente macabro, jugando con la salud de los niños enfermos de cáncer, es otro indicio para que en cualquier democracia ese señor no solo se vaya a su casa, se vaya a responder a la justicia. Y además, es un poco, yo diría, risible que Cueto sostenga, diga, he ido a ver y no había ningún agente montaña que recibe 40.000 soles, por favor, así no se hacen esas investigaciones, no. Tiene que haber una auditoría completa, que se abran los registros que son, por la naturaleza de la operación, absolutamente confidenciales. Y por ley, Pero eso es solo la justamente lo que Comisión de se Inteligencia esperaba. puede hacer eso. Es Pero justamente lo que se esperaba, pero lo que sorprende es que el primero en decir no es así ha sido pues un representante de la bueno, oposición. nos Es dé que la a veces explicación. la oposición se queda en el conflicto de intereses, ¿no? Es lamentable, la verdad, el papel jugado en este caso por la Comisión de Inteligencia, hay que decirlo. Ellos tendrían que hacer su trabajo y como dice Carlos, hay formas de hacer auditorías pues un poco más exigentes, ¿no? Incluso ya Serias, ¿no? los especialistas en inteligencia, en defensa, están reclamando ya hace meses se les reclama una acción un poco más contundente a la Comisión de Inteligencia. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía Carlos. Finalmente, en este gran conflicto, ¿no? Del que se habla, que el país ya no aguanta más rivalidades entre el Congreso y el Ejecutivo, tienes un Congreso bien tibio a la hora de fiscalizar. Tu discurso puede ser uno, pero a la hora de la hora caes pues en niñerías. Y bueno, vale, ¿y tú sacaste pasaporte para ir a Arequipa, no? Obvio, si no, no me dejan entrar. Pudiste conseguir pasaporte, qué suerte. Tenía tenía una vara, porque si no, no había manera. No, lo de migraciones ha sido de nuevo escandaloso, no termina. Pero bueno, es una pata más de lo que no funciona en esto, ¿no? Y otra de las cosas que parece que ha fallado es el tema de Odebrecht, ¿no? Y cómo le está pasando factura esto a los fiscales de la comisión o del trabajo especial de Odebrecht, ¿no? Vela estaba en Brasil sobándose las manos, listo para sus nuevos testimonios, y salió esta suspensión de colaboración, que también es verdad, y hay que decirlo, fue bien oportuna, ¿no? Bien conveniente para la empresa que hace y deshace con lo que nos da a los peruanos en todo este marco, ¿no? De investigación. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que piensan? Yo creo que Odebrecht otra vez se está burlando de los peruanos. Recordemos que en 2019 logró un acuerdo de colaboración eficaz donde se le dio una reparación civil risible, la verdad, apenas 760 millones para pagarlos además en 15 años. Pero lo que ahora está pasando es que ellos han invocado 3 supuestas razones para patear el tablero, ¿no? La primera, que las autoridades peruanas, dicen ellos, están usando las declaraciones que en el marco de la colaboración eficaz han dado sus funcionarios para, por ejemplo, pedir una reparación civil a la empresa en el caso Rutas de Lima, que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán. El otro argumento es que Rafael Vela está testimoniando a favor del Estado peruano en un arbitraje que además han pedido mucho dinero por Gasoducto Sur en el CIADI. Y el tercer argumento es que los fiscales dicen ellos están tomando declaraciones sin coordinar con el Ministerio Público brasilero, cosa que Vela ha desmentido. Pero yo creo que en el fondo las 3 razones son otras y las reales son que están esperando la casación, cómo va a resolver San Martín. Ellos creen que va a resolver diciendo que no es delito la entrega de recursos fuera de la ley de elecciones y por lo tanto no es crimen organizado, menos lavado de activos. Además, el triunfo de Lula me parece que es contundente para la decisión política que ellos han tomado. Ya se sienten aupados, se sienten protegidos políticamente en su país, ya se cae toda la estructura del Lavallato en Brasil. Y por otro lado, están frotándose las manos porque ellos creen
que impidiendo que Vela muestre que Gasoducto Sur ha sido una gran operación de corrupción, ellos tienen posibilidades de ganar el arbitraje y van a tener muchísimo dinero en CIADE. Esas son las tres razones, han pateado el tablero, y yo creo que sí pone en grave peligro no solo el caso Nadine Heredia Humala, sino también el tema Keiko, el tema PPK y todos los que pasen por ahí. Y yo creo que también es un tema que el equipo Lavallato debería tomarlo con autocrítica. Han pasado 7 años, no tenemos ninguna acusación, se han forzado figuras penales y creo que el tema de fondo es eso. Bueno, pero ustedes sabían pues que efectivamente con el caso de Gasoducto están pidiendo 1.400 millones, pero aparentemente se confirma algo que algunos venimos diciendo desde hace muchos años. El equipo especial se volvió rehén de Odebrecht. O sea, tú sostener los temas de corrupción cuando al mismo tiempo tienes puntualmente un caso como el de Rutas de Lima, un caso como el de Gasoducto, donde evidentemente la empresa hackeada va a tratar de sacar esos recursos, sea como sea, y con los factores que menciona Carlos, y tuvieron la oportunidad de plegarse a la cooperación suiza. Los suizos les ofrecieron toda la bóveda esta de codinomes que estaba allí, y bueno, por alguna razón, a Hamilton Castro lo dejó eso en la puerta del horno, y en medio de estas pugnas entre fiscales, sacaron a Castro del camino, se empoderaron, tuvieron todo el tema pues, político que en parte nos tiene donde estamos ahora, y sencillamente se pusieron de lado. Evidentemente cualquier estrategia lógica te hubiera dicho, tengo a Odebrecht, pero tengo también un sustento en otro tipo de cooperación con información dura, y no quisieron hacerlo, y bueno, yo creo que aquí están las consecuencias. ¿Y cuándo sabremos más o menos cómo termina? Se nos acaba el tiempo. O sea, esta suspensión, ¿hasta cuándo? Cuando San Martín se pronuncie. Bueno, lo primero que ha hecho el equipo de Lavallato es pedir que se postergue el juicio oral que se iba a iniciar del caso Ollanta y Nadine hasta que puedan lograr que lo regresen al redil Odebrecht. Y yo, la verdad, dificulto que esto suceda. Ellos ya se sienten ganadores, insisto, con el triunfo ajustado de Lula. Y recordemos que en Brasil se ha desmoronado el caso Lavallato. El caso se cayó. Por la actuación del juez Moro, que se convirtió en ministro de Bolsonaro y ahora es senador del partido Bolsonaro, ¿no? Se politizó extremadamente la justicia y esto ha permitido que también la política ahora se aproveche de la justicia, ¿no? Lo vemos entonces la próxima semana, si les parece, porque se acabó el tiempo. Hasta aquí dejamos el 3x7 y que tengan pues buena semana, a ver qué nos depara. Buen fin de semana. Perfecto. Chao.